Hola queridos estudiantes, pues hemos llegado a la última parte de nuestro tema sobre la hermenéutica y bueno, pues en este video vamos a abordar etnometodología, interaccionismo simbólico, interaccionismo interpretativo, análisis del discurso. Vamos a iniciar por la etnometodología, la cual va a buscar o va a tener por propósito lograr encontrar la estructura que forma parte de la realidad social. Y va a partir de la premisa de que esta estructura es algo que es construido, que es un ente vivo que se modifica desde lo vivido por los grupos sociales y los individuos. Es decir, la realidad social no es algo que esté dado como como son los fenómenos de la naturaleza, sino es un ente vivo que continuamente se está transformando a partir de las construcciones que los diversos grupos sociales y las personas van realizando a lo largo de su vida. Y entonces va a buscar la manera en cómo esta realidad social se va constituyendo, se va construyendo en la vida diaria, en la vida cotidiana. Y entonces la pregunta que se va a realizar el investigador que va a abordar este estudio de la realidad social desde la etnometodología es cómo se realizan, cómo se llevan a cabo esta construcción de la realidad social, cómo se va desenvolviendo, desarrollando y reinterpretando, ¿no?, dentro de lo que es la vida cotidiana. Para ello va a partir de que también esta cuestión de lo etno tiene que ver con unidades que se van significando dentro de la construcción social y que se pueden interpretar desde sus múltiples caras y facetas. Es decir, a pesar de que es vivida y reconstruida por los mismos individuos que conforman un grupo humano o esta realidad social, hay ciertas unidades que se van compartiendo dentro de la interacción y que puede ser analizadas para encontrar pues esta estructura de ese tejido social. La técnica principal por la cual va a abordar su investigación la etnometodología es la observación, dice acá, independiente o participativa. Es decir, en otros autores podríamos encontrarla como observación no participativa y participación participativa. Va a utilizar como recursos o herramientas pues la grabación en audio y video que permita poder ver reiteradas veces esas observaciones. Y también va a echar mano de la triangulación de observadores o de jueces, es decir, distintas personas que puedan hacer esta observación y puedan ofrecer diversas interpretaciones para poder llegar a ubicar pues estas estructuras del comportamiento humano y que son constitutivas de esa realidad social. Estas estructuras pues van a conformar un sistema explicativo que pueda integrar los diversos procesos que en la vida cotidiana se dan desde lo motivacional, lo intencional y lo funcional. Es decir, ubicar dentro de esa estructura patrones de conducta tanto individual como social que nos den una idea de esa realidad que se está estudiando. A grandes rasgos, esta sería pues lo que estudiaría la etnometodología. Otro de los métodos hermenéuticos que estamos revisando pues es el interaccionismo simbólico. Y aquí lo que se va a buscar dentro de la investigación o el abordaje de este método, pues es la forma en cómo en los grupos sociales y los individuos se llevan a cabo la asignación de símbolos y la asignación de significados en el lenguaje hablado, en el lenguaje escrito, y pues que de alguna forma esto pues va a ir direccionando el comportamiento en la interacción social, el comportamiento humano, ¿no?, dentro de esa interacción social. Entonces, el interaccionismo simbólico va a dar cuenta de cómo desde la interacción entre los sujetos y los grupos sociales se van dando esta construcción de significados y símbolos que van dando cuenta pues de esa realidad social, de esa realidad vivida. El principal exponente o quien desarrolla este método pues es el señor Blumer,
aunque también vamos a encontrar pues las ideas seminales y sus raíces del interaccionismo simbólico, sobre todo en la persona de Mead. O en este autor llamado Mead, pero bueno, sin embargo el que le da forma, el que sistematiza este método, pues va a ser Blumer. Y entonces él va a plantear que desde el interaccionismo simbólico el investigador va a tratar de recrear de forma concreta las formas en cómo el actor ve, percibe y se dan la asignación de significados de los fenómenos, siendo fieles a la manera en cómo el actor pues organiza, ¿no?, estos términos y significados. De manera general, el interaccionismo simbólico va a obedecer a 3 premisas básicas. Primero, va a plantear que los sujetos actúan en el ambiente sobre la base de los significados que ese contexto tiene sobre ellos. Una segunda premisa nos va a decir que la comunicación es simbólica y que dentro de esa comunicación se van recreando diferentes signos y símbolos y significados. Y finalmente, una tercera premisa nos va a decir que los significados se van a establecer y modificar por medio de un proceso interpretativo. Y que esto pues es un ente vivo que se va transformando igual, ¿no?, en la vida cotidiana. Un ejemplo de cómo vamos creando y recreando los distintos símbolos y signos a partir de la interacción humana, lo podemos ver simplemente en cómo vamos modificando el lenguaje y vamos atribuyéndole distintos signos y significados, por ejemplo, en el uso que hacemos o las expresiones que utilizamos, por ejemplo, en Facebook o en el celular, ¿no?, a partir de los emojis o ciertas expresiones que ya dejan de ser como palabras que podemos encontrar en el diccionario y sin embargo, en esta asignación de sentidos y significados, si nosotros ponemos, por ejemplo, el emoji que está así, ¿verdad?, de la carita azul, pues no tiene que haber una descripción de ese emoji. Cuando lo enviamos, la otra persona puede interpretar el significado del uso que estamos haciendo mediante esa expresión, ¿no?, que es un emoji. O distintas formas de abreviar algunas expresiones que bueno, esperemos no nos censuren este video, pero si por ejemplo ponemos ALV, pues entendemos, los que compartimos por ejemplo ese significado, ALV, sabemos qué significa, ¿no? Y no es una palabra, son letras dispuestas que sin embargo al compartir pues cierto contexto de enunciación, pues podemos significar esas siglas, ¿no? Y a lo mejor un niño no sabe lo que es, en algunos contextos, sin embargo, pues preguntando, ¿verdad?, se llega a Roma y pueden entender qué significan esas letras dispuestas de esa forma, ¿no? Y que es una forma de expresión pues de la actualidad, ¿no? Bueno, la técnica que va a utilizar el interaccionismo simbólico para realizar sus investigaciones pues es la observación participante. Principalmente, aunque también se llega a hacer investigación dentro del interaccionismo simbólico con observación no participante. Y bueno, para que nosotros podamos tener una buena interpretación de los significados que están en juego en esa realidad que se está observando, es necesario que el investigador pues se familiarice completamente con las formas de expresión de pues la población que se está estudiando, para realmente poder entender e interpretar de manera adecuada las cosas como el actor las está expresando. Entonces, tenemos que familiarizarnos ampliamente y pertenecer de alguna forma activa a ese mundo de significados para poder realmente hacer una interpretación adecuada. Un segundo autor,
posterior a este planteamiento inicial del interaccionismo simbólico fue Denzin. Y él hace una propuesta de un interaccionismo interpretativo que de alguna forma, digamos que es hace una crítica del interaccionismo simbólico por no ser como tan atrevidos a la forma en cómo hacen sus interpretaciones de estos signos y significados. Y entonces él va a hacer una propuesta metodológica sobre el interaccionismo para hacer como una interpretación un poco más astuta, más atrevida de las interacciones que se van dando en el tejido social. Para darle cierta rigurosidad y cierta certeza a esa interpretación, él va a proponer la triangulación múltiple, ¿no? En donde se realicen triangulación en métodos, triangulación de datos y triangulación de observadores, ¿no? Para tratar de darle esa rigurosidad y poderle dar mayor consistencia a una interpretación un tanto pues más atrevida. Este interaccionismo interpretativo lo que va a buscar es comprender cómo las personas interactuantes conectan sus propias vivencias con las representaciones culturales de los grupos sociales en las que ellos están inmersos en sus experiencias igual, ¿no? De la vida cotidiana. Para este enfoque, la interpretación de esas interacciones del sujeto con su propia cultura, con su propio contexto, va a tratar de rescatar no solamente los significados que están explícitos, sino cómo dentro de esa dinámica social hay significados, dice acá, que son dominantes y otros que son negociados por grupos hegemónicos que se imponen y que de alguna forma obedecen a pues ciertas formas de dominación. Y entonces va a tratar no solamente de dar cuenta de los significados que están como explícitos dentro del medio cultural, sino tratar de velar aquellos como significados más ocultos que obedecen a ciertas formas de dominación dentro de ciertas culturas, que obedecen a ciertos significados ideológicos y políticos que circulan dentro del lenguaje, dentro de los textos que están dispuestos en la interacción social, que obedecen a ciertos formas de dominación, pero también ciertos prejuicios que están presentes dentro de la sociedad y que nos atraviesan en cuanto a raza, en cuanto a género, en cuanto a clase social, en cuanto a origen étnico, y que están dispuestos dentro pues de estos juegos de lenguaje, ¿no? Y dentro de la interacción. Entonces, por eso decíamos que esta forma de interpretación de interaccionismo y de interpretación, pues es un tanto más atrevida, porque devela aquello que no está expuesto de forma tan evidente, ¿no? Y que también va a analizar dentro de estos juegos del lenguaje, pues estos significados, ¿no? Que están dispuestos en las culturas de forma no explícita. Y finalmente, otra de las implicaciones de este enfoque es que va a tratar de enfocar problemas que están presentes en las vivencias, en las realidades y en las formas de representar el comportamiento de los sujetos y los autores y de las intenciones que tienen dentro de esas interacciones, ¿no? Formas de dominación, problemáticas sociales que de alguna forma pues están inmersas y que están implícitas en la interacción social de la vida cotidiana. Entonces, bueno, esta es la propuesta pues del interaccionismo interpretativo. El último apartado dentro de estas propuestas hermenéuticas o formas de hacer hermenéutica, pues es el del análisis del discurso, que tiene una larga tradición desde Wittgenstein, que vamos a encontrar como una modificación en este principal exponente o en el padre, digamos, del análisis del discurso más auténtico, inicial, que es Wittgenstein, y que va a partir en un principio de un análisis discursivo muy lingüístico, pero que se va a ir transformando
a lo largo del siglo XX en diversas propuestas, incluso en el mismo Wittgenstein, en donde va a dar cuenta pues de que aquello que está dispuesto en el texto discursivo, ya sea verbal o escrito, rebasa el alcance de la significación de las palabras por sí mismas. Entonces, el análisis del discurso es una forma de hacer hermenéutica muy rica porque nos va a permitir comprender, ya sea desde el texto hablado o escrito, la manera en cómo pues, se va dando la comprensión de la vida social a través del lenguaje. El lenguaje, aunque sea oral o verbal, siempre tendrá que ser transcrito pues de manera a texto, ¿no? A texto escrito. Porque el investigador del análisis del discurso va a trabajar sobre textos y va a tratar de dilucidar no solamente la significación de las palabras lingüísticamente dispuestas ahí, sino los significados que están en la semiótica a partir de 3 niveles: el sintáctico, el semántico y el pragmático. El sintáctico es esta parte lingüística, o sea, desde donde se inicia, que sí tiene que ver con las palabras utilizadas y lo que significan, ¿no? Dentro del lenguaje o la lengua española. Sin embargo, los otros 2 niveles son los que se fueron desarrollando, ¿no? Como necesarios, como indispensables para tener una adecuada interpretación en este análisis discursivo, que es el nivel semántico, en donde aquí ya vamos a ver el significado de las palabras, pero referido a cierto contexto de enunciación, en donde ya vamos a tener un marco interpretativo mucho más amplio. Entonces, no solamente es las palabras que se utilizan y lo que en el nivel sintáctico o a nivel lingüístico lo que significan, sino también el significado de estas palabras, pero en cuanto al uso. Y entonces eso nos lleva al tercer nivel, al pragmático. Y aquí tiene que ver con la intencionalidad, la forma en cómo se están atribuyendo los sentidos y significados de aquello que se está diciendo. Tiene que ver con el uso de la palabra de manera que obedece a cierta intención, ¿no? A cierto interés y a cierto objetivo que se persigue cuando las cosas son dichas de cierta forma. Entonces, el objetivo pues del análisis del discurso va a ser poder recrear en estos 3 niveles, sintáctico, semántico y pragmático, un metatexto, en donde realmente se pueda hacer tácito, tangible, no solamente aquello que se está diciendo, sino las intenciones que subyacen a lo que se está diciendo, a la forma en cómo se dicen las cosas, y que nos pueden llevar a una interpretación específica pero diferente del significado textual de una palabra, que sería el nivel sintáctico. Entonces, no es lo mismo decir 5 minutos a 5 minutos, ¿sí? La entonación puede llevar a una intención diferente, aunque sea el mismo uso de palabras. Entonces, esto nos va a llevar a una expresión que ya desde Wittgenstein estaba presente, que tiene que ver con los juegos del lenguaje, ¿no? Los juegos del lenguaje refieren al uso, ¿no? Sobre todo esta parte pragmática y semántica en el análisis discursivo. ¿Qué uso se le están dando a las palabras? ¿Con qué intención? Y hacia qué función se está cubriendo cuando se dicen las cosas dentro de cierto contexto de enunciación. No es lo mismo decirle a alguien en cierto tono, ¿estás bien bonita? Estás bien bonita. Hay formas de decir y gestos que entran dentro de estos juegos del lenguaje que nos van a llevar a significar las cosas de una forma diferente, que va más allá
del significado de diccionario de cada palabra. Hay una gran diversidad de análisis del discurso hoy día, que va desde aquellos análisis discursivos muy lingüísticos todavía a otros mucho más dinámicos. Hay análisis conversacionales, hay psicología discursiva, o sea, hay una gran variedad, análisis conversacional, una gran diversidad de análisis del discurso con los que nosotros podemos trabajar hoy en día, dependiendo por los fines investigativos que se persigan. Sin embargo, bueno, de manera general dentro del análisis del discurso, y bueno, de acá hay que explicitar la importancia de esta herramienta, o lo que nos puede ofrecer el análisis del discurso, en el sentido de que es base no solamente como un método específico para hacer hermenéutica, sino que da ciertas bases para poder analizar la información que dentro de una observación hecha texto o dentro de una entrevista transcrita nos puede ofrecer para poder hacer una interpretación pues de lo que nuestro entrevistado o nuestro sujeto de observación nos está mostrando. Y entonces acá nos van a ofrecer una estrategia de cómo hacer el análisis y la interpretación de aquello que está dicho. Y que vamos a encontrar por lo menos en los dos primeros pasos la forma en cómo desde la hermenéutica e incluso dentro pues, de la fenomenología también y prácticamente cualquier investigación cualitativa requerimos realizar para poder llevar el análisis de los datos. Y lo primero es establecer unidades básicas, es decir, como ciertas líneas, ciertos temas, grandes temas dentro de lo que se está investigando. Entonces tenemos generalmente un tema que es nuestro objeto de estudio, pero este tema siempre tiene elementos que lo componen. Lo que veíamos con la hermenéutica dialéctica, ¿no? Las partes de ese todo. Entonces todo tema tiene ciertos elementos que lo constituyen y lo podemos establecer como temas o como unidades de análisis. Entonces, lo primero es poder ubicar estas unidades o estas partes que integran nuestro tema. En un segundo momento vamos a llevar a cabo la categorización, es decir, tenemos que nombrar, nosotros como investigadores, asignarle un nombre a estas unidades de análisis o a estos temas o a estas líneas. Tenemos que poderlo nombrar y este nombrar se le va a llamar categorización o categorías, que son unidades de significado, que engloban estos temas específicos o estas unidades de análisis y que nos va a permitir poder analizar por partes nuestro objeto de estudio. Entonces, categorizar es nombrar esas unidades de análisis. Y también dentro de estas categorías pueden haber subcategorías, es decir, hay algunas categorías que a su vez podemos todavía dividir en unidades más pequeñas, dependiendo de la naturaleza, obviamente, de nuestro objeto de estudio. Estas dos primeras fases de análisis no es privativo únicamente del análisis del discurso, es característico dentro de la investigación, es necesario para el análisis estas dos primeras fases. Finalmente, ya de manera particular dentro del análisis del discurso, vamos a encontrar los elementos que van a formar la semiótica para poder analizar el discurso o las unidades discursivas en los 3 niveles de comunicación. El sintáctico, en donde vamos a ubicar ciertas palabras que se repiten, ciertas palabras que se utilizan y que vamos a nombrar como palabras pues clave, ¿no? Esto es en el nivel sintáctico.
Después, en el nivel semántico, pues vamos a ubicar los significados que estas palabras tienen. Y en el nivel pragmático, pues vamos a irnos a los juegos de lenguaje, ¿no? De qué forma lo están usando, para qué se está utilizando esas expresiones, qué función se está cubriendo, que recuerden que esta parte de la función es una parte no evidente, es una parte que es la parte rica de la interpretación, pero bueno, que obviamente esta función la vamos a develar, obviamente en el uso en que se está dando a las palabras. Y entonces aquí tenemos que tomar en cuenta, para poder encontrar o hacer una adecuada interpretación de estos juegos de lenguaje, tenemos que tomar en cuenta qué se dijo antes y qué se dijo después de aquello que se dijo, porque eso es lo que va a dotar de significado y de sentido esos juegos de lenguaje. Entonces son las palabras que se repiten, los significados dentro de ese contexto que se tienen para esas palabras que se utilizan, y de manera pragmática, pues los juegos de lenguaje. De esta manera es como se puede recrear ese metatexto, es como lo podamos a construir siendo fieles a las formas en que el autor va utilizando y o se va expresando, ¿no? O va enunciando sus ideas. Entonces, para el análisis del discurso, no importa tanto, o bueno, no es tan relevante, o lo prioritario no está en las cosas que se dicen, sino en cómo se dicen, cómo están dichas, qué se estaba diciendo antes de que se dijera lo que se está analizando y qué se dijo después de aquello que se está analizando, porque eso es todo lo que nos va a dar sentido y va a dar valía a esa interpretación que nosotros estamos haciendo en estos juegos del lenguaje. Entonces, no solo son las palabras utilizadas, sino la forma en cómo están expresadas. Y bueno, pues con esto cerramos este tema de nuestros métodos hermenéuticos y la gran pues diversidad que nos ofrece la hermenéutica hoy en día para pues la investigación de la realidad social y humana.